Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Cuando el museo cierra sus puertas, no todo es absoluto silencio. Las paredes tienen mucho que contar. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta Las paredes hablan. ¿Qué contarían los cuadros si pudieran hablar? Episodio 2. Urbanitas. Nedix, de Richard Estes, habla con Metrópolis, de George Grosz. Aunque muchas veces no lo creamos, la vida en la ciudad es mucho más que atascos, prisas, contaminación y hordas de personas en las aceras. Las ciudades son los ecosistemas que han definido la vida humana en los últimos siglos. En ella han ocurrido guerras, Juegos Olímpicos, grandes atentados y marchas que han liberado y liberan a muchos colectivos. ¿Pero qué hay en las ciudades más allá de lo que vemos en los GPS? La ciudad late al ritmo de las personas que la pisan, rápido, muy rápido, tratando de llegar donde las esperan. Unas personas que a principios del siglo XX querían ser urbanas e incorporarse a una modernidad industrial, que cambiaron el verde de lo agrícola por el humo gris de las fábricas. Hoy las ciudades son menos grises y se convierten cada día más en parques temáticos idénticos, repletos de luces, carteles reflectantes y neones, con reclamos para comprar y comprar. Pero, ¿podemos a día de hoy revertir el proceso y crear ciudades más amables? Para reflexionar sobre ello, contamos con Eric Harley, investigador y divulgador especializado en estudios urbanos. Es un tema complejo, pero a la vez también nos explica mucho cómo nos relacionamos como sociedad, ¿no? Porque hoy vivimos en ciudades profundamente marcadas por las dinámicas del capitalismo tardío, que es el más salvaje, donde los espacios públicos han sido privatizados y el acceso a la vivienda pues, se ha convertido en un privilegio, ¿no? Y la lógica del consumo pues, organiza incluso nuestros trayectos cotidianos. En estas ciudades pues, nuestras ciudades no están hechas para que las personas vivan, sino para que produzcan y para que consuman. Y la promesa de la modernidad urbana como espacio de igualdad que se nos hizo el siglo pasado ha empezado a desdibujarse, ¿no? En un modelo extractivista que fragmenta comunidades y que refuerza desigualdades también. Y frente a esto, creo que es absolutamente esencial recuperar el concepto de ciudad como un espacio colectivo, ¿no? Donde la proximidad y el cuidado mutuo pues, no sean una cuestión de lujo, sino que sean la norma. Entonces es urgente apostar por un urbanismo que ponga la vida en el centro, ¿no? Las personas en el centro. Y para seguir hablando de ciudades, hoy vamos a viajar a dos muy diferentes en momentos alejados en el tiempo. Conoceremos Berlín entre 1916 y 1917 de la mano de un ciudadano que está sufriendo una crisis nerviosa. Sí, creo que sí. Es el ciudadano en el primer plano del cuadro Metrópolis, de George Grosz. Guten Tag, ¿se encuentra usted bien? Hello, Frau Elia. No me pille usted muy bien. Estamos en plena gran guerra ahora. Es una auténtica locura. Chase, me acaba usted de pisar, estúpido. Vaya, cuánto lo siento. Debe ser duro estar viviendo la Primera Guerra Mundial. ¿La primera? Y cruzaremos el charco para descubrir la Nueva York de 1970, una época de desenfreno consumista. Lo haremos junto a un comensal de un famoso restaurante de comida rápida que retrató Richard Estes en su cuadro Nedix. Buenos días, señor comensal. ¿Le interrumpo la comida? No. Sí, ya casi he terminado. Este bacon ahumado está increíble. Vaya, que aproveche y espero que tenga controlado su colesterol. No se preocupe tanto por mis arterias, señorita. La tele ya es en color y hemos llegado a la luna. Hemos dado una lección a esos del Vietcong. Nada puede con nosotros. USA. All right. Cuídese.
Además de contar con los dos protagonistas de estas obras para hablar de la vida en las ciudades del siglo XX y sus diferencias, contamos hoy con un invitado de excepción, Guillermo Solana, director artístico del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Bienvenido, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo. ¿Cómo podía ser un día en ambas ciudades en el momento que retratan estos dos cuadros de los que hablamos hoy? Mengos, no puedo correr más. ¿Y qué es este olor a muerto? ¿Es un caballo? A mí no me pregunte, amigo. Desde aquí solo veo correr a la camarera para servirme otra taza de café. Ay, el olor a ese café de la vieja Gladys. Eran dos ciudades súper dinámicas, entonces, quizá más Nueva York que Berlín. Pero son dos imágenes separadas por muchísima distancia en el tiempo y en el espacio. Berlín en 1916-17, Nueva York en 1970. O sea, más de 50 años de distancia y 6.000 kilómetros de distancia. Y a pesar de todo, son dos visiones muy centrales de la ciudad moderna, de la gran ciudad moderna. Y con esa perspectiva como en lo cotidiano, ¿no? Como en... Sí, pero son perspectivas muy distintas. En realidad son dos cuadros completamente opuestos. Uno de ellos, el de Gross, está lleno de figuras y está lleno de movimiento. Hay cerca de 100 figuras en el cuadro de Metrópolis de Gross, 80 y tantas o 90 figuras, mientras que en el cuadro de Estes solo vemos 3 figuras que están dentro de una cafetería. En el cuadro de Gross todo es agitación, es una agitación como frenética, todo el mundo corre de un lado a otro, perseguidos por una especie de zombies, de esqueletos. Es una ciudad apocalíptica. Y la ciudad de Richard Estes es una ciudad con una quietud silenciosa, un poco metafísica, un poco enigmática, porque para ser Nueva York está todo muy, muy tranquilo, muy quieto, ¿no? ¿Y cómo podemos imaginarnos la vida de los protagonistas de estas obras si nos introdujésemos en ellas como lo hacía Mary Poppins en el suelo del parque? ¿Cómo sería el día a día de estas personas? El Berlín de 1916-17 es una ciudad al borde de la catástrofe. Es un verdadero apocalipsis. Es una ciudad en guerra, una guerra que se está perdiendo, con la revolución social a las puertas. El año 17 va a comenzar una ola de revoluciones radicales en toda Europa, incluida Alemania. Es una ciudad histérica, frenética. Y el propio pintor lo vive así, porque él está en el frente, destinado como soldado, le dan crisis nerviosas, lo internan en un sanatorio y va y viene entre su estudio, donde está pintando el cuadro, el frente y el manicomio. O sea, imagínate, ¿no? La Nueva York del 70 es una ciudad, tal como la representa Estes, como tranquila, como quieta, como silenciosa, pero está también sumida en una crisis. Nueva York, desde el final de los 60 hasta el final de los 70, padece una crisis económica seria, una crisis de seguridad tremenda. Es una ciudad como estancada, sin perspectivas, con muchísima droga. Lo que pasa es que es una crisis no tan manifiesta, no tan visible como la de Berlín en el 17. ¿Y cómo eran los símbolos de las ciudades de Europa y América que representan Gross y Estes? Amigo, le veo agobiado. ¿Quiere que le invite a una soda y a un emparedado? No, gracias. No hemos luchado los alemanes para vender nuestro imperio a cambio de un mísero emparedado. Y ni siquiera tienen chucrú. Claro. Vamos a ver, las dos ciudades, aunque sean tan aparentemente opuestas, tienen una cosa en común. Las dos son ciudades, son imágenes de la ciudad llenas de signos, llenas de palabras. Si te fijas, en el cuadro de Gross hay un montón de carteles: Café, Magazine, Aurol, Grand Mercier, que es un rótulo de un bar, Lichtspiele, que es un rótulo de un cine, Hotel Atlantic. Son todos signos publicitarios, son todos anuncios. La ciudad moderna es una ciudad llena de impactos, de símbolos que se proyectan sobre el viandante y sobre el espectador. Y la ciudad de Estes, de Richard Estes, la Nueva York, también está llena de signos, porque es un frente de un local de comida rápida, de un diner, donde está
Coca-Cola, hay un gran signo de Coca-Cola, hamburger, frankfurters, barbecue chickens, fish fillets, grape, pineapple, orange y muchos más dentro del local. O sea que también... Entonces, lo que nos dicen los dos es que la ciudad moderna es una ciudad llena de mensajes, llena de signos, y los mensajes tienen que ver con la mercancía. La ciudad moderna es una ciudad plenamente mercantilizada, porque todos los signos son anuncios publicitarios. Y hablando de símbolos, nos llama la atención esa bandera americana en medio del Berlín de Metrópolis. Este cielo parece que está ardiendo. ¿Es esto el apocalipsis? Ni siquiera me he despedido de mi esposa y el pequeño Hans. Ojalá exista el futuro para nosotros. Perdone, amigo, no le oigo bien desde tan lejos. Aquí en el futuro, ya sabe, pues una casa en los suburbios, un Cadillac en el garaje y una tarta de manzana en el alféizar. Dios bendiga América. Sí, efectivamente, eso es de lo más chocante. Primero porque teóricamente es Berlín, aunque se llama gran ciudad, se llama Großstadt, que en alemán es ambiguo, porque Großstadt significa gran ciudad, pero es también la ciudad de Gross, la ciudad del pintor. Y una imagen de Berlín rematada por esa bandera con las barras y estrellas, y si lo piensas es todavía más paradójico, porque el cuadro está terminado en 1917 y en abril de 1917 Estados Unidos ya ha entrado en guerra contra Alemania. O sea que es casi una provocación poner una bandera americana ahí. Es como un signo de alta traición. Porque los alemanes torpedearon los buques americanos justo efectivamente, en ese momento, ¿no? Efectivamente. Entonces los Estados Unidos estarán entre las tropas victoriosas sobre Alemania. Gross se había cambiado el nombre, se había americanizado el nombre y de Georg lo había convertido en George. Porque en aquel momento, para alguien que viviera en la Alemania tradicional, el americanismo era modernidad, era algo avanzado y era darles una bofetada a la Alemania imperial, ¿no? Igual era un guiño para lo que venía después. Efectivamente, pero muy provocador en aquel momento, ¿no? ¿Y cómo eran y cómo se expresaban en sus obras estos dos autores? ¿Cómo era ese lenguaje? Gladys, aquí tienes la cuenta. Quédate con esos pavos que sobran y cómprate algo bonito. Yo me voy a la oficina de mi gran empresa petrolífera. El futuro parece brillante. ¿Brillante? ¿Cómo osa decir brillante? Tengo la piel tan llena de hollín del humo de mi fábrica que apenas se me distingue de un trozo de carbón. Y otra vez llega tarde ese maldito tranvía. ¡Quita de ahí, cabeza de cartofen! Los lenguajes son también muy distintos. El lenguaje de Gross está marcado por el futurismo italiano, está muy influido por el futurismo y por el cubismo, y es un lenguaje como que fractura todas las formas, que rompe todas las formas, y donde el color tiene muchísima importancia, un color cálido, muy intenso. Él dice literalmente de su obra que es como una explosión de fuegos artificiales, ese cuadro. El cuadro de Richard Estes es un cuadro completamente con una gramática, digamos, muy estática, unos colores muy fríos, es todo lo contrario en temperatura emocional, porque el cuadro de Estes viene después de todo el mundo de las vanguardias, está al final del ciclo de las vanguardias, viene incluso después del pop, ¿no? Y quiere decir, la ruptura está agotada, tenemos que volver como a los fundamentos. Y los fundamentos es el realismo, un realismo fotográfico y una composición muy clásica, ¿no? Clásico dentro de lo que representaba que era la modernidad, que es ese contraste, ¿no? Es Sí. una obra muy fotográfica, pero que representa lo que en ese momento estaba pasando. Sí, pero la composición es una composición equilibrada, estática, a base de verticales, horizontales, muy racional, ¿no? ¿Cómo evolucionaron Berlín y Nueva York desde el momento en que fueron representadas por Gross y Estes? ¿Cómo es el modelo de ciudad en el que vivimos hoy en estos casos? Berlín pasó por muchísimos avatares, pasó por la revolución, por la hiperinflación, por una crisis económica brutal, primero al comienzo de los años 20 y luego otra vez al comienzo de los años 30, pasó por el nazismo, los nazis se cargaron la ciudad porque detestaban el cosmopolitismo de Berlín, odiaban Berlín,
y luego pasó por la guerra, por los bombardeos, la destrucción, la ocupación de las potencias aliadas y terminó, pues después de la reunificación, convirtiéndose en una gran metrópoli europea considerablemente americanizada, o sea, considerablemente adaptada a ese modelo neoyorquino. Nueva York, por su parte, se recuperó, comenzó a recuperarse en los 80, en los 90, de esa gran crisis por la que había pasado. La seguridad se recuperó, se acabó la gran crisis de las drogas, el gran deterioro social y urbano que había habido, y se convirtió, como muchas ciudades occidentales, pasó de ser una ciudad más industrial a ser una ciudad de servicios, a ser una ciudad que vive del turismo en grandísima medida, una ciudad escaparate más que una ciudad de producción, ¿sabes? Entonces, las dos se han aproximado, Berlín y Nueva York, muchísimo, y se han convertido las dos en ciudades que viven sobre todo de los visitantes extranjeros. Y hoy, porque al final estas ciudades, de alguna manera, escuchándote, me resulta inevitable pensar en todos esos símbolos, en todo ese lenguaje que sigue vigente en ambos casos, porque queda bastante de los dos cuadros hoy. Más que nunca. Las ciudades son más que nunca como pantallas donde se proyectan signos en todos los sentidos. Ahora literalmente, porque estamos cada vez más rodeados de pantallas con audiovisuales en la calle. Las ciudades se transforman, los edificios se transforman en soportes de signos simplemente para un texto que tenemos, un texto y unas imágenes que tenemos que descifrar, y cada vez más intensamente capitalistas y más intensamente mercantilizados. O sea, todas las tendencias, ellos fueron profetas, Gross y Estes, cada uno a su manera, porque esas tendencias que vieron se han acentuado en los dos sitios, se han superado las crisis y se han acentuado lo que ellos veían, la semiotización de las ciudades y la mercantilización extrema. Y de todo esto, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, ¿qué vemos o qué simbología identificas tú? Mira, desde los 80, las ciudades que se habían dedicado, como he anticipado un poco hablando de Nueva York y de Berlín, que se habían dedicado a la producción, se han reconvertido al sector servicios y se han orientado fundamentalmente hacia los visitantes que vienen de fuera, hacia el turismo. Y del mercado de la producción se han pasado al ocio, a la cultura, en muchos casos. Madrid es un caso más. Y hay otra particularidad también que estamos viviendo con Madrid, con la gran explosión turística, con el gran éxito, digamos, global que está teniendo Madrid, que es un proceso que se ha dado en muchas otras ciudades. Las ciudades ahora se han emancipado un poco de los estados en los que están situadas y compiten en el mercado global, compiten entre ellas por atraer los capitales, por atraer a los profesionales y por atraer sobre todo a los visitantes extranjeros, porque ahí es donde está el futuro económico, ¿no? Y yo veo a Madrid lanzada en esa dirección, que es desde los años 80 la de muchas ciudades de todo el mundo, pero particularmente en Europa. En concreto, si vemos el centro de Madrid, el centro de Nueva York, el centro de Berlín actualmente, esa referencia que hacías a lo luminoso y a las fachadas como soporte, es un poco ese nexo de unión que a nivel estético hace que cada vez sean más parecidas, ¿no? Y esto que dice mucha gente de que cada vez son más iguales entre sí las grandes capitales. Sí, si somos pesimistas, podríamos decir que las ciudades, los centros de las ciudades, se están vaciando de habitantes y se están convirtiendo exclusivamente en eso, en escaparates, en fachadas, en soportes de signos, en pantallas, de vida virtual, digamos. Todos los procesos de gentrificación, de gentrificación que se están dando apuntan hacia eso, y la mercantilización acelerada de los centros de las ciudades, ¿no? ¿Y si no lo fuéramos? ¿Y si fuéramos optimistas? Esa tendencia tiene aspectos positivos, naturalmente. No es exclusivamente negativa, pero en todo caso vamos a tener que
adaptarnos a lo que venga, porque son tendencias a las que yo no les veo vuelta atrás en absoluto. Como de alguna manera pasa en ese Berlín de los primeros años de siglo y en Estados Unidos en los 70, ¿no? Efectivamente, es un mundo acelerado. Seguimos viviendo en un mundo acelerado como el de esas ciudades de los cuadros de, sobre todo, Gross y también de Richard Estes. Pues Guillermo Solana, director artístico del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, muchísimas gracias por este rato y por hacernos viajar de esta manera tan especial. Muchísimas gracias a ti. Y terminamos este viaje en el tiempo y el espacio visitando 2 ciudades apasionantes, despidiéndonos de nuestros guías. Hasta siempre, comensal. Cuídate mucho, ciudadano en primer plano. Gracias, Elia. Tu voz es un bálsamo muy dulce en este lugar tan terrible. O quizás es el vino caliente. No lo sé. No le haga caso, señorita, y venga a visitarnos. Además de en mi casa en los Cantons, también nos puede encontrar en el Museo Thyssen. Con nuestros 2 protagonistas hemos podido descubrir la vida de 2 ciudades a millones de kilómetros de distancia y alejados por años, guerras y viajes a la Luna. Pero tienen algo en común. Son 2 personajes que sobreviven a su manera en la ciudad. Ojalá podamos resignificar las ciudades como espacios en los que vivir y no sobrevivir. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bueno, y en las calles, claro.